Hola, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy no tenemos tan buena luz, de hecho afuera está lloviendo, pero está chispeando, entonces creo que no se escucha mucho. Está el clima como la primera película de Crepúsculo allá afuera, entonces quizás se vea un poco oscuro. Y es que este video tenía que salir la semana pasada, bueno, lo tendría que haber grabado la semana pasada, pero me enfermé. Me dio gripa y cuando me da gripa me convierto en un moco, entonces no había manera. Pero ya estoy sana, así que hoy les traigo mi wrap up de las lecturas recientes que he hecho. Creo que en este solo les voy a hablar de 4 o 5 libros, ya saben, para que no se hagan los videos tan eternos. Así que vamos a empezar. El primer libro del que les quiero hablar es Las Voladoras de Mónica Ojeda, que de hecho es una muy buena opción si quieren leer algo ahorita para el Spooky Season, algo perturbador, tenebroso. Aunque como casi todos los libros de Mónica Ojeda, pues este libro tiene varias trigger warnings, advertencias de contenido. Y pues en general en los cuentos hay temáticas de violencia, horror corporal. También hay mucho este tema como de deseos ocultos y como de esta dualidad entre el dolor y el placer. Muchos de los personajes de estos cuentos son personajes misteriosos, siniestros. Y algo que también los caracteriza es que algunos de los cuentos están en ambientes andinos. E incluso en algunos de estos relatos se retoman elementos del folclore andino, de algunas leyendas, algunas criaturas. Como por ejemplo las humas, que son una especie de brujas. Y se caracterizan justamente porque solo son como, digamos, la criatura es la cabeza en sí. Porque se supone que la cabeza se separa del cuerpo de estas brujas y la cabeza es como lo que ven la criatura. Y de hecho justamente hay un cuento que se llama así, Cabeza Voladora, y pues también de ahí viene parte del título, Las Voladoras. También por ejemplo en un cuento se habla del soroche, que esta expresión quiere decir como el mal de montaña o el mal por estar a cierta altura. También en este cuento de la montaña se habla por ejemplo de un mito de un cóndor suicida. Y en el cuento que personalmente es uno de mis favoritos, el del mundo de arriba y el mundo de abajo, pues justamente esta cosmovisión de arriba y abajo está basada en la cosmovisión inca. Entonces pues todo este tipo de elementos utiliza Mónica Ojeda en sus cuentos, aunque digamos que sí los utiliza, pero no lo quiso hacer como justamente un libro temático como de, utilicé el folclore, algo así dijo ella, que no era la intención, pero bueno, estos elementos están. Como pueden ver, tengo mi copia en físico, pero de hecho este libro lo empecé a leer en audiolibro en Storytel, que me gustaba mucho cómo estaba narrado, y al final, como creo que un poquito más de la mitad para adelante, ya fue cuando acompañé mi lectura como en físico, y también estaba escuchando el audiolibro, pero también para ver qué cosas subrayaba, porque justamente, y es algo que les iba a decir, de repente la prosa de Ojeda se vuelve un poco muy poética y pues al momento de estar escuchándolo como que siento que de repente se me van ciertas imágenes, ciertas cosas, que pues es mejor cuando lo estoy leyendo así más tranquila, a mi ritmo, digamos, en físico. Y es que justamente se nota mucho que ella es como muy lectora de poesía al momento de escribir, aunque no sea poesía, pues en su prosa se nota. Y para hablarles de este libro, pues les quiero hablar de algunos de mis cuentos favoritos, omitiendo digamos algunos que es que ya creo que les mencioné porque justo el año pasado, no el año pasado, no, creo que a inicios de este año, ya no me acuerdo, leí algunos de sus cuentos para un diplomado de escritoras que estaba tomando, y me parece que sí les mencioné que de ahí me había gustado mucho el cuento de Cabeza Voladora, que era sobre esta mujer que encuentra una cabeza de una persona en su patio. Y pues ya con eso empieza lo perturbador, pero aparte aquí justamente en este cuento es donde se retoma lo de estas criaturas que les mencionaba, las humas. Me gustó en primer lugar porque conocí justamente la historia detrás de estas criaturas, que la verdad yo no conocía este tipo de brujas. Y a pesar de que es un cuento muy fuerte, me gusta cómo se va desarrollando, cómo tenemos a una protagonista que la sabemos perturbada por lo que pasó, pero además vamos descubriendo como cosas a partir de flashbacks que ella va teniendo y todo se va poniendo más oscuro. Y tenemos a un final que llega así a un gran clímax. Otro cuento que me gustó mucho, y de este sí no les había hablado, se llama Sangre Coagulada, que pues trigger warning, si te da mucho miedo la sangre porque se menciona durante todo el cuento, quizá como si te da asquito o algo así,
no sea para ti. Ya desde el título es fuerte y este cuento es horror corporal a todo lo que da. Y este relato nos cuenta la historia de una niña, pues sí, principalmente se desarrolla cuando ella es niña, que tiene una obsesión, una fijación por la sangre propia y también por la sangre de otras criaturas, de otros animales. Y digo animales porque justamente ella convive mucho con ellos porque vive como en una especie de granja, algo así, con su abuela. Y aquí también tenemos algún elemento de brujería porque la gente acusa a su abuela de ser bruja por, digamos, hacerla de curandera. Entonces, pues hay algunas imágenes explícitas como sobre la sangre de ella y de animales. Me gusta mucho de este cuento que se nota la narración de una niña, o sea, de verdad parece que lo está narrando ella. Y esta niña en el cuento también se da a entender que tiene alguna especie de discapacidad intelectual. Y pues el cuento es oscuro, interesante, aunque también tiene un final un poco triste. Otro que me sacó mucho de onda fue el que se llama Caninos, que trata sobre, digamos, un secreto familiar muy intenso, una herencia oscura que pues sí le toca a la protagonista, que tiene que ver con su papá, al que ella tiene que cuidar, que es una herencia muy oscura a pesar de que no es nada sobrenatural. Otro cuento que me pareció muy interesante es el de Slasher, que trata de unas gemelas bastante siniestras. No recuerdo si eran gemelas o solo hermanas, creo que sí eran gemelas. Pero una de ellas es una persona sorda y pues a partir de eso Ojeda hace que el cuento se vuelva muy sensorial, sinestésico, con esta mezcla de sentidos. Justamente porque la gemela que sí escucha le trata todo el tiempo de describir sonidos a su hermana a partir de otros sentidos. Y este cuento en un momento retomó un punto que a mí también me interesaba, por ejemplo, de cuando estudié los cuentos de Amparo Dávila, que justamente yo estudié los sentidos, que es todas las posibilidades fantástico terroríficas que trae el sentido del oído, porque es un sentido que digamos no podemos no podemos controlar los sonidos que nos llegan, digamos, aunque podamos taparnos las orejas, de todas maneras nos llegan los sonidos, porque pues no sé, por ejemplo los ojos nos los tapamos, la nariz, pues nos aguantamos la respiración, tapamos la nariz, ese tipo de cosas, podemos evitar tocar cosas, pero el oído y los ruidos que llegan a él trae muchas posibilidades y justamente es algo que retoma el cuento y que a mí me gustó mucho. Y por último voy a mencionar también un cuento que igual fue uno de los que les dije que me había gustado mucho, pero de verdad si pueden léanlo, que es el del mundo de arriba y el mundo de abajo, que es de un chamán a quien se le muere su hija pequeña y pues él a través de una especie como de conjuro, que digamos el conjuro está narrado a lo largo de todo el cuento, es como si todo el cuento fuera un conjuro, trata de revivir a su hija, pero hay ahí una especie de cosas zombie, por así decirlo. Y pues, ¿qué les puedo decir? A mí me gustaron mucho estos cuentos, como en todas las antologías, no todos son buenos, hay algunos ahí que están, pues, un poco, no son malos, pero digamos, no fueron mis favoritos, están un poco olvidables. Pero de lo que he leído de Mónica Ojeda, que es Nefando y Mandíbula, que son novelas, a mí me ha gustado más leerla en cuento y ahora me falta leerla también en poesía, que probablemente me guste. El siguiente libro no lo tengo en físico, lo escuché en audiolibro en Storytel y es Pieza amoblada de Valentina Blanco, que ella es una escritora chilena. Porque al principio me estaba gustando mucho, toda la primera parte la disfruté, pero en el desarrollo como que se puso raro, fue decayendo y al final otra vez retomó un poco lo bueno del inicio, pero eso no lo salvó. Pieza amoblada es la historia de una casa familiar en Chile que está por mientras a cargo de Teresa, quien fue la empleada doméstica toda su vida en esa casa, pero están poniendo la casa en venta porque la dueña de la casa, quien era jefa de Teresa, falleció y pues sus hijos ya están grandes y ninguno de ellos quiere vivir en esa casa, entonces la casa nadie la ocupa, se quedó sola y pues han decidido venderla. Teresa pues dedicó toda su vida a esa familia y a esa casa
Y bueno, por cosas de la vida, al final la casa ya no se vende, sino que lo que se hace es que se pone en renta justamente una pieza amoblada, como el nombre del libro, para solventar algunos gastos, porque Sara, una de las hijas, finalmente sí se va a ir a vivir a esa casa con su esposo. Y a esta pieza amoblada llega Pia, que es una joven, me parece que de 18, 19 años, porque viene a la ciudad a estudiar. Ella es una chica de un pueblo. Entonces, digamos que uno de los temas principales también de esta novela es que tenemos a estas tres personajes femeninos de diferentes generaciones, diferentes edades, diferentes contextos socioeconómicos. Tenemos a Teresa, que es una persona de la tercera edad. Está Sara, que es una joven que me parece que está como en sus 30s. Y Pia, que es esta chica adolescente a punto de convertirse en adulta adolescente. Y pues esto en principio es interesante. Y les digo que me gustó más el inicio y la primera parte porque desde los primeros capítulos sabes que te dan a entender que pasó algo malo, algo extraño, que algo no salió bien en esa casa y en esa situación con esas personas, y entonces eso como que te da la espinita de saber qué pasó. Y pues justamente te lo van contando a lo largo de la historia. Y te lo cuentan a través de las voces de estas tres mujeres, Teresa, Sara y Pia. Para mí los capítulos más interesantes que justamente están al inicio son los capítulos de Teresa, porque vemos a esta mujer de la tercera edad que, como les digo, dedicó toda su vida a esa familia y a esa casa, que ella no quiere que vendan la casa, no se quiere ir de ahí porque prácticamente es el lugar que ella ha habitado toda su vida, aunque no sea de su propiedad, es como si fuera su casa. Entonces a ella le aterra la idea de que se venda porque pues prácticamente se quedaría sin nada, sin lo que ella conoce, sin su vida. Porque además Teresa pues no es una persona rica. Y además, aunque pues no era su familia, ella creó ciertos vínculos con las personas de esa familia. Entonces tenemos esta reflexión de lo que significan los espacios que habitamos, cómo influye en quiénes somos nosotros, y pues también está esto del contexto social económico de Teresa, y este sentimiento de que cuando la casa ya no esté, pues ella se va a quedar sin nada. Para mí eso fue de lo más interesante. Ahora, en los capítulos de Sara, que es la hija treintañera, tenemos uno de los temas también principales de la novela, que es la maternidad deseada, anhelada, por así decirlo. Ella tiene muchas ganas de tener un hijo, pero no ha podido. Trigger warning, advertencia de contenido, porque se dice que pues ha tenido algunos episodios donde ha perdido algunos hijos. No me acuerdo, solo uno o fueron varios, pero bueno, ella ha sufrido eso. Entonces vemos a este personaje que no solo tiene este horrible sentimiento de duelo y de pérdida, sino que también a ella personalmente la hace sentir como si le hiciera falta hacer algo en su vida, como si se sintiera incompleta, por así decirlo, es lo que ella manifiesta. Se siente menos, siente que no es como su familia, no es la que debería de ser si solo está con su esposo. Y pues justamente es interesante cómo tenemos estas ideas quizá como impuestas sobre lo que debería ser una familia. Más allá como de si quieres o no tener hijos, sino de dónde quizá vienen estas ideas de, tienes una pareja, te casas y tienes que tener hijos, ¿no? Que pues son ideas que, si son impuestas, pueden hacer mucho daño. Y pasamos a los capítulos de Pia, esta joven de 19 años que para mí fueron los más raros y de hecho son los que menos me gustaron. Les decía que ella es una joven estudiante que viene de un pueblo de la periferia a la ciudad, pero no sé, no entendí muy bien como las motivaciones detrás de este personaje. De repente parecía como demasiado simple, un poco infantil quizá para su edad. No sé si eso era como a propósito, querer retratarla así como, no sé, demasiado inocente, pero me pareció muy extraño. Y bueno, en realidad yo supongo que sí, por cosas que le pasan al personaje. Spoiler, no los voy a decir. Pero bueno, digamos que en Pia vemos, no sé, retratada como ingenuidad, pero también como estas ganas de ser
feliz de salir de lo que ella conoce, que es su pueblo, de experimentar nuevas cosas, pero sin como mucho, no sé, no hay mucha profundidad en eso. Pero bueno, al final pues muchos problemas terminan reflejándose en ella y no le va nada bien viviendo en esa casa. Y es que no quiero decir mucho del personaje de Pia porque principalmente los capítulos de Pia son el desarrollo de la historia y pues sería spoiler. Porque pues si les menciono algo digamos que sería muy predecible y justo eso también fue lo que no me gustó de esta parte de la historia. Que desde que aparece el personaje de Pia como que puedes intuir lo que va a pasar. Y así como lo intuyes, pasa. Y pues por eso le terminé poniendo 2.5 estrellas. Porque además de que era fácil de intuir, al momento que pasó lo que pasó con Pia, digamos que fue demasiado como dramático, telenovelesco, que sentí que estaba leyendo como un capítulo de La Rosa de Guadalupe en un momento. Y no me gustó tanto eso. Como que las reflexiones que se habían hecho un poco al principio de la historia se empezaron a poner un poco simplonas. Y es que, o sea, justamente algo bonito de esta historia era que se enfocaba como en las cosas cotidianas, pues sí, digamos, en cosas sencillas. Pero pues una cosa es que sean sencillas y otra cosa es que sean simplonas. Y en esta parte como que estuvo raro. Pero bueno, al final el libro retoma un poco el ritmo del principio, las reflexiones buenas, como que se pone intenso. En mi parecer tiene un final fuerte, un buen final, pero ese desarrollo raro y el personaje de Pia y lo que pasó, no lo salvaron. El siguiente libro sí lo tengo en físico y es Entre los rotos de Alaide Ventura Medina, que a ella, como saben, ya la había leído en Como Caracol, que es un libro que me gusta mucho, aunque este es bastante diferente a Como Caracol en algunas... Sí, bueno, en general es bastante diferente, más en como la temática. Pero siento que sí, o sea, sí como que identificas a la voz de la autora, a la Ide, ahí en sus historias. Y pues de este libro había escuchado opiniones encontradas, ya sea en BookTube y también en TikTok, cuando puse que lo había comprado y lo iba a leer, como que algunas personas me dijeron que les había gustado y otras que no. Entonces pues me daba curiosidad y como pueden ver aquí en algunos de mis post-its, pues creo que yo estoy como dentro del grupo de los que sí les gustó. Y es que con este libro a mí me dieron en mi mero mole, que son las historias de familias rotas. Es que no sé muy bien por qué, pero como que me llama la atención leer la forma de procesar, la forma en la que los personajes procesan como este dolor generado en un contexto como lo es la familia, que es como esta gran institución que te venden, que se supone funciona excelente y que la familia es lo mejor, pero ¿qué pasa cuando no? Porque generalmente es nuestro primer contacto social y a veces por mucho tiempo el único, sobre todo en la infancia. Entonces termina siendo todo muy complejo porque ahí te tocó nacer y qué haces con esas personas si a veces no son buenas contigo. Y recuerdo que 313 en su reseña de Goodreads del libro puso como que si no te había gustado y habías tenido una infancia feliz, pues probablemente no estabas entre los rotos, ¿no? Y quizá por eso no te había gustado tanto el libro. Y pues igual, aunque no te identifiques, te puede gustar, pero sí creo que no vas a sentir ni quizá entender de la misma manera ciertas cosas. Sí, definitivamente no las vas a sentir igual. Yo empecé este libro creyendo que era autoficción, no sé por qué tenía esa idea y de hecho hasta lo busqué y justamente en una entrevista le habían preguntado a Alaide Ventura si este libro era autoficción y ella dijo que no. Yo no sé si fue por el formato del libro y como el tono personal, que pensé que sí era una historia de ella, de autoficción. Y dice que más bien es como ella quizá poniéndose en ciertos escenarios en una historia, pero no es algo que ella estrictamente vivió tal cual. O sea, quizá sí hay unas experiencias de ella, pero no es como, esto pasó así tal cual. No. Y pues en este tenemos claramente trigger warnings de violencia intrafamiliar y también de temas de salud mental.
Y pues Entre los rotos, para quien no sepa, nos cuenta la historia de, digamos, secuelas de una infancia llena de violencia familiar que viven la protagonista y su hermano Julián. Y pues esto nos lo cuentan a través de fotos que conservó Julián, el hermano, y que la hermana está como tratando de saber por qué, y justamente pues a través de estas fotos son como recuerdos que ella tiene, y se da cuenta que pues varios de estos recuerdos, de estas fotos, no ocurrieron en un contexto muy bonito, o sea, al contrario, como que fueron en un contexto quizá triste, violento. Entonces por eso la protagonista como que se va adentrando dentro de estas fotos, y pues así es como nosotros conocemos su historia. Y pues es una historia triste, muy triste, que cada vez se va poniendo peor, pero se siente muy realista, muy honesta, vulnerable. Hay muchos sentimientos mixtos porque justamente vemos en estos dos personajes dos maneras muy diferentes de procesar el trauma y el dolor. Claramente ninguna mejor que otra, pero pues todo esto crea bastante confusión, enojo, rencor en los personajes. Los vemos prácticamente tratando de sobrevivir toda su vida, de pues después de esto que tuvieron que vivir. Vemos pues cómo los afectó como personas y en su manera de desarrollarse en el mundo. El siguiente libro tampoco lo tengo en físico, ojalá lo pueda conseguir. Es Los niños perdidos, un ensayo en 40 preguntas, de Valeria Luiselli. A ella es la primera vez que la leo. Nunca la había, o sea, sí había escuchado su nombre, pero nunca la había leído, honestamente. Este también fue un audiolibro que escuché en Storytel y recuerdo que era muy cortito. Este es un ensayo que trata sobre las infancias que llegan solas como migrantes a Estados Unidos, y este ensayo se hace a partir de preguntas del cuestionario que les hacen a los niños, un cuestionario como de admisión para los niños que llegan solos a ese país. O se les hacía, porque justamente es algo que tengo que mencionar, me parece que el libro es del 2016, o sea, ya tiene algunos años, entonces pues digamos que el contexto tristemente sigue siendo el mismo y ha empeorado en cuanto a cuestiones de migración, lo que llaman crisis migratoria. Y justamente las infancias son las que la han tenido que pasar peor, o sea, incluso hace creo que 2 años o no sé, un año, salieron imágenes también de muchos niños migrantes encerrados en jaulas, una total pérdida de la humanidad para estas personas. Entonces digamos que eso tristemente se ha mantenido y ha empeorado, pero en cuestión como de trámites burocráticos y de esto que habla, no sé cómo esté el asunto, no sé si siga vigente este cuestionario o el proceso que siguen estos niños, pero bueno, al menos en ese momento ese era. Y pues Valeria Luiselli lo hace a partir de este cuestionario porque justamente ella estaba en Estados Unidos y estaba trabajando, creo que era como traductora en... Sí, o sea, sí, creo que era como traductora, y pues ella era la que les daba el cuestionario a estos niños. Entonces, pues a través de lo que nos cuenta y de estas preguntas, vemos que hay pues situaciones muy complicadas que no se pueden contestar o resumir en una pregunta de un cuestionario, y que las infancias que llegan a veces son muy pequeñas y ni siquiera saben qué está pasando o qué están haciendo ahí, por qué tuvieron que llegar ahí, o a veces a pesar de que son pequeñas saben que están en peligro, que están en situaciones violentas y por eso están ahí, que prácticamente esa es como la principal pregunta, ¿no? ¿Por qué llegaste a los Estados Unidos? ¿Cómo fue tu travesía? Si algo te pasó, cómo vivías en tu país, con quién, si hay alguien con quien puedas vivir en Estados Unidos, y pues todo eso es como para ver qué se va a hacer con este proceso, porque pues también hay algunas visas que se ofrecen o se ofrecían, como les digo, no sé muy bien en el aspecto burocrático, y pues es triste porque por ejemplo en esta cuestión de las visas y estos permisos prácticamente es como ver a quién le fue más peor, por así decirlo, para ver si te voy a dar tu visa porque tú la pasaste más mal
una cosa muy triste. Y pues también un aspecto muy fuerte es que ni siquiera llegando a los Estados Unidos estos niños tienen la certeza de que van a vivir con seguridad, porque muchas veces si por ejemplo están huyendo, no sé, de bandas criminales que hay en sus países, muchas veces estas bandas no solo están en su país, sino que ya están como asentadas internacionalmente en Estados Unidos, e incluso llegando ahí a ciertas pues comunidades latinas, ahí también están y ahí también corren peligro. Y pues también vemos esta situación de lo caro que puede llegar a hacer este proceso, y también pues que es peligroso para los familiares de estos niños, que pues muchas veces estos familiares tampoco tienen los documentos que solicitan, y es peligroso para ellos porque los pueden mandar otra vez de regreso a sus países cuando ellos ya tienen su vida ahí. Estas cosas complicadas. Y pues en realidad también vemos como la mayoría de estos niños pues está huyendo de su país por situaciones de violencia, o por motivos económicos, o también simplemente para estar con su familia, porque su familia está ahí y ya no hay nadie más con ellos en su país. Y pues también hay un momento que me agrada en el que la autora reconoce su privilegio, porque ella está en Estados Unidos con su familia y digamos tiene la posición y las posibilidades económicas para hacer el proceso de una forma completamente diferente, y ella no se tiene que preocupar por ninguna como cosa violenta ni nada, o sea, sino ella está haciendo el proceso de otra manera, que como digamos como los clasifican, ¿no? En esta tipos de personas que sí pueden y no pueden, y cómo llegan a vivir a ese país. Y pues sí, ¿no? Es como de, si eres rico y puedes pagar, pues mira, adelante, ¿no? Y pues también sobre todo este poder de decisión, ¿no? Que tienen, porque ellos están decidiendo, oye, vámonos a vivir ahí, no es como que estén huyendo de algo. Y por último, el último libro del que les quiero hablar, tampoco lo tengo en físico, pero también lo quiero, y es Rebecca de Daphne du Maurier, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, este libro estaba, creo que está en los libros que quiero leer antes de los 25 años. ¿Eran antes de los 25? Uy, esa lista, miren, ya, ya murió porque ya casi cumplo 25 y yo creo que habré leído unos 4 de ahí. Pero bueno, también quería leer este libro porque hay una canción de Taylor Swift basada en la relación de este libro, que de hecho ahora que la escucho me parece que está bien retratada la situación entre estos dos personajes. Y también porque había escuchado que había paralelismos con Jane Eyre de Charlotte Bronte, que es uno de mis libros favoritos. Y de hecho sí veo estos paralelismos, aunque no tanto, digamos que ambas historias son originales, y pues no quiero decir como en qué se parecen, porque siento que es tanto spoiler para Rebecca como spoiler para Jane Eyre, entonces digamos que solo tienen algunas coincidencias y ya. Este libro nos cuenta la historia de una chica, una joven de 19 años que conoce a un señor que se llama Maxime de Winter, que es un viudo que llega a donde está la chica, a Monte Carlo, en unas vacaciones. Él es un señor de 40 años y ella tiene como, creo que no se dice, pero como 19, 20 años, acaba de salir de estudiar, y pues como no es una chica rica, yo supongo que es pobre o algo así, pues está tratando de trabajar como de asistente, dama de compañía de señoras ricas, y me parece que ella tampoco tiene, creo que tenía una hermana, pero no recuerdo que tuviera como familia, papás o familia cercana, no me acuerdo, pero bueno, si es así, no era nada cercana a su familia, prácticamente está como sola en el mundo. Y pues este señor, Maxime de Winter, es un señor que acaba de enviudar. Se conocen en estas vacaciones en un breve tiempo, y ocurre que ella se enamora y se casan, y van a vivir a la casa de él, que es una mansión muy famosa por donde él vive, que es la mansión Manderley. Y pues el problema con todo esto es que pues Maxime tiene un pasado medio extraño, porque
justamente, como les digo, acababa de enviudar, tenía solo 9 meses de esto cuando conoció a esta chica que de hecho no tiene nombre, la protagonista no se menciona en ningún momento su nombre, que me parece que es significativo para la historia. Y pues han pasado 9 meses desde que Rebecca, la antes esposa de Maxim, falleció, y cuando ellos llegan de recién casados a Manderley, pues todo está, el ambiente está muy extraño porque es muy reciente y porque todas las personas que trabajaban en la casa, los empleados, amaban a la señora, se dice que todos amaban a Rebecca, entonces pues todo se vuelve muy raro. Y pues así como se escucha la trama, en realidad esta historia tiene de todo un poco, tiene parte de novela gótica, de misterio, suspenso, también su parte de novela de romance, al principio, principalmente al principio cuando se conocen la chica y Maxim, y al final tiene hasta como una suerte de novela policíaca, entonces tiene aspectos interesantes. Y pues esta no es una novela perfecta, no voy a decir que es una novela perfecta, pero la verdad es que a mí me gustó mucho y disfruté bastante leyéndola, a pesar de que tiene sus partes en donde es muy lenta, si no les gustan las historias lentas, creo que está igual y no les gusta tanto. Algo que me gusta mucho de este libro es que desde un inicio, desde el primeros 2 capítulos, se nos hace saber que algo malo ocurrió en Manderley, que ellos, la protagonista y Maxim, ya no están ahí. De hecho se nos cuenta como desde un futuro, por así decirlo, donde ellos ya son más grandes, entonces sabes desde el inicio que pues algo pasó, algo malo pasó, y pues es como, o sea, toda la novela estás tratando de ver qué fue lo que pasó, que como les digo es lento, todo este proceso es lento. Y más que la historia o el libro en sí, algo que disfruté mucho con el libro fue como mi experiencia lectora, porque ya tenía rato que un libro no me hacía sentir tanto, y en general lo que sentí fue como frustración y enojo con la protagonista, que para mí no es algo malo porque significa que el libro me está gustando. De hecho, cuando se lo platicaba a mis amigas o a mi novio, era como, o sea, de verdad me daba tanta frustración, y pues eso es una buena experiencia lectora para mí. Y pues sí, hay desesperación con ciertas situaciones, y como les digo, sobre todo con la protagonista. Y es que en varios momentos llega a ser muy frustrante cómo se comporta, dan ganas de sacudirla y decirle, despierta por favor, haz algo, di algo. Pero bueno, por cómo sabemos que es y cómo se nos cuenta que es, y pues justamente estamos en la mente de la protagonista, sabemos que no lo va a hacer. Pero al momento pues ni la juzgo, ¿verdad? Ni me ando quejando, porque he sido ella y todavía en bastantes momentos soy ella. De hecho, cuando llegaba a identificarme con lo que pensaba era como, ay Dios, ay no, así me veo pensando esas cosas. Esta protagonista es extremadamente tímida, con ansiedad social a todo lo que da, lo sobrepiensa todo, cada detalle, es introvertida, y pues todo el tiempo su ansiedad hace que esté pues como creando escenarios ficticios, pues a veces sí catastróficos, como de cosas que podrían pasar. Y de hecho estos escenarios se nos narran así con lujo de detalle, aunque en realidad solo son cosas que ella está imaginando y que en realidad no pasan nunca. O también no escenarios necesariamente catastróficos, simplemente ella es fantasiosa, y a veces hay escenarios fantasiosos, no sé, por ejemplo con su pareja, que tampoco nunca ocurren. Una cosa muy interesante del libro es todo este misterio que se construye en torno a Rebecca, la ex esposa que falleció. Y es que es muy bueno porque una vez que llegan a la casa, se dan cuenta, bueno, ella se da cuenta que es como si Rebecca todavía estuviera viva y todavía estuviera ahí, porque la casa está, digamos, todo al modo de Rebecca, con la decoración de Rebecca. Ella está, incluso llega al estudio de Rebecca, todo es como al modo de ella. Incluso los empleados que trabajan ahí quieren seguir haciendo las cosas como lo hacía Rebecca. Entonces, aunque ella ya no esté, parece que sí, y justamente eso, como que esta ambigüedad te da, o sea, incluso te llega a pensar como de,
O sea, ¿cómo? O sea, parece que sigue viva, sigue viva. Entonces así como que vas pensando y esa construcción del misterio a mí me gustó mucho. Me gustó cómo la figura de Rebeca es tan poderosa a pesar de que ella ya no esté. Pero esto tristemente para nuestra protagonista, que no tiene nada de autoestima, pues es un gran golpe porque todo el tiempo se la vive comparando con Rebeca y ella siente que nunca va a poder ser como ella y siente, pues sí, o sea, vive a la sombra de quien fue Rebeca. Se obsesiona con ella, con esta idea y eso hace que no pueda disfrutar su vida de recién casada. Rebeca y la protagonista son personajes muy interesantes. Maxim es un señor rancio. Ahora debo decir que tiene aspectos que envejecieron mal porque me parece que es un libro como de 1938 o algo así. Ya tiene sus años. Para mí el más evidente es la forma en la que se refieren a un chico, a un joven que vive ahí en Manderley, que es como hermano de un empleado de la casa. Y pues es un personaje que se da a entender que tiene una discapacidad intelectual, pero pues todo el tiempo se refieren a él como el idiota y cuando hablan de cómo es él o cómo actúa, las descripciones así, no. También tiene un episodio racista que es, digamos, en un contexto de una fiesta de disfraces, prácticamente les faltó hacer blackface y ya para coronar el racismo. Entonces sí, tiene sus cosas problemáticas. Ahora, parece que disfruté mucho la historia, sí, pero el final no me gustó. Me faltaron como unas 10, 20 páginas, o sea, yo lo estaba terminando de leer y yo pensé que todavía faltaba y de repente se cortó de tajo y acabó. Y, o sea, yo sé que es un libro de misterio, pero tampoco tanto. Y ni siquiera quería como tanto más, sino que simplemente nos dieran como, no sé, qué sintieron los protagonistas o que volviera a ese momento presente donde ellos ya son grandes y diera como un cierre, un comentario sobre lo que pasó. Nada, solo simplemente se corta y como que quedan muchos cabos sueltos y para mí fue demasiado frustrante. Y quizá eso le bajó un poco la calificación del libro, pero bueno. Como experiencia lectora me gustó mucho. Aunque sí me tomé mi tiempo para leerlo, creo que sí, o sea, lo estuve leyendo como en alrededor de 2, 3 meses. O sea, eso fue como, iba leyendo poquito a poquito todos los días. Y esos son los libros que he leído últimamente. Ahorita, actualmente estoy con mis lecturas de la Spooky Season, que creo que es el video pasado, no, es el antepasado de las lecturas que quería hacer este otoño, este Spooky Season. Ya hice algunas y pues más adelante les contaré. Díganme en los comentarios si ustedes ya leyeron algunos de estos libros, si les gustaron o no, qué opinaron, si opinaron lo mismo que yo o no están de acuerdo. Denle like si les gustó y suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente burbuja de letras.